no, es que es una maravilla del séptimo arte contemporáneo, porque y yo la vi y no me gustó. ¿Y por qué no son sinceros? Y no sé, me quedé con la duda como, ¿por qué estamos viendo esta película? O sea, yo creo que hay que decirlo más literal todavía. La película es política y es una película sionista. Bienvenidos a Cinepiola, ¿qué tal? Buenas noches. Capítulo del día de hoy, muy importante, El Brutalista. Pero antes de empezar con la peli, tenemos una invitada súper especial. Les damos un fuerte aplauso a Dominga del canal Butaca 10, por favor, chicos. Butaca H10. Butaca H10, gracias. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por la invitación. Me alegra estar compartiendo con ustedes. Bueno, chicos, me presento rápido. Yo tengo este medio en Instagram hace muchos años que lo empecé por amor al arte, por amor al cine, compartiendo en el fondo lo que me gustaba. Así que muy feliz de que me inviten. Soy comunicadora audiovisual, en específico soy guionista, y de ahí viene mi conocimiento al respecto sobre cine. Muchas gracias a ti, Dominga, por venir al programa. Este programa también lo hacemos por amor al arte, al cine. Un espacio para poder hablar de películas. Y bueno, hoy hablamos de El Brutalista. Esta película que es, como Dominga nos mencionaba hace poco, una biopic falsa. No es realmente la historia de un personaje que haya existido en la vida real. Es un drama histórico que mucha gente está considerando como una obra maestra contemporánea. Nos cuenta la historia de Laszlo Toth, que es un arquitecto húngaro, judío, sobreviviente del Holocausto, que emigra a los Estados Unidos con el afán de empezar una nueva vida. Sin embargo, la promesa del sueño americano parece que no era realmente como él esperaba. Es una película dirigida por Brady Corbett, escrita también por él junto a su pareja Mona Fassvold. Este director había comentado de que siempre que veía películas que hablaban de cierta forma sobre el sueño americano, el protagonista tendía a cumplir ese sueño americano hacia el final de la historia. Y lo que él quería hacer con esta película era hacer una historia donde ocurriera exactamente lo contrario. En el cast tenemos a el pianista, a Adrien Brody, interpretando al protagonista Laszlo Toth, a Felicity Jones, quien interpreta a su esposa Erzsébet, a Guy Pearce, que interpreta el personaje de Harrison Lee Van Buren, y a Rafi Cassidy, que interpreta al personaje de Sofia. Esta película se hizo con muy poca plata, con un presupuesto de $10 millones, y hasta el día de hoy, a nivel mundial, ha alcanzado la cifra de 36 millones. Para nada mal. Alcanzó 7 nominaciones a los Globos de Oro, en los cuales se llevó Mejor Película Dramática, Mejor Actor Principal y Mejor Director, y actualmente está nominada a 10 premios Oscar. Entre los cuales se encuentran la mejor película, mejor director, mejor actor principal, mejor actor de reparto para Guy Pearce, mejor actriz de reparto para Felicity Jones, guión original, fotografía, banda sonora, diseño de producción y montaje. Es una película larguísima, dura unas malditas 3 horas y media, aunque tiene un intermedio de 15 minutos, por suerte, en el cine, para ir al baño, ir a comprarte rápidamente algo para comer. Y bueno, va a dejar mucho que hablar probablemente, no por nada mucha gente la está considerando esta obra maestra contemporánea, y me gustaría saber cuál es tu opinión, Dominga. ¿Cuál es mi opinión? Partimos. Mira, a mí, en lo personal, creo que es una película correcta, o sea, es una película bien hecha en todos los aspectos técnicos. No podría decir que es una película deficiente si la viéramos solamente desde el ámbito objetivo. Si se justifican las 3 horas 40, creo que pudiste contar exactamente lo mismo en 2 horas y media. Le pudiste fácilmente sacar 1 hora y la película quedaba exactamente igual. Real. Ahora, sí creo que tiene sus puntos a favor. En lo que creo que sí es fresca la película es... Bueno, no sé si fresca, pero que tal vez para un espectador que no está tan... que no ve tanto cine, lo va a encontrar fresco. Son las tomas arquitectónicas, son muy bonitas, son muy prolijas. Y bueno, este giro que tú también lo mencionaste, que no sé, aquí les pregunto, chicos, ¿podemos spoilear? ¿Hablamos con libertad de la película o sin spoilers? Full spoilers. Ese programa es full spoilers. Ya, perfecto. Que claro, pasa que en la segunda mitad de la película, que es más interesante que la primera mitad, tenemos este asunto de la violación de parte del personaje que hasta el momento le teníamos esperanza. Y bueno, pasa que tal vez para un espectador promedio que solamente ve cine clásico, ve la cartelera del cine, claro, puede ser un giro súper impresionante en la película, pero
no sé, un espectador un poquito más, que ve más películas, ya no es nada nuevo una violación en el cine. Usualmente el cine más de culto, más artístico, más indie, hay mucho de eso, se trabaja con estas temáticas que son más fuertes. Pero en el cine, como para el público masivo, sí puede ser el gran giro, y creo que eso es lo que le da la potencia a la película. No sé qué opinan ustedes al respecto. Antes de que hablemos sobre el epílogo. Sí, ¿quién quiere tomar la palabra ahora? Esta película, básicamente, bueno, comparto las mismas opiniones de que dice tu Dominga. Una obra espectacular en términos técnicos, la visualidad, el sonido, las actuaciones. O sea, las actuaciones de Adrien Brody, yo creo que es él desde el pianista. O sea, desde que vi El Pianista, me encanta Adrien Brody. Yo considero El Pianista una película, se la encuentro muy buena esa película. Quizás mala forma de escribir una película tan trágica, pero es decir, que la encuentro una película muy muy buena. Entonces, más o menos volver a este con Adrien Brody como post-holocausto es como, claro, la secuela no oficial de El Pianista. Pero la película me dejó como una duda gigantesca al final cuando terminó, que irónicamente no es tan distinta a la pregunta que me dejó cuando vi Deadpool 3. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué estamos viendo esto? Y eso fue la misma pregunta que me había dejado Deadpool, y que harta gente se enojó con mi opinión. Que en esa película era como entretención, era porque es divertido, no lo pensé mucho. Pero acá digo, ¿por qué? ¿Por qué dura 3 horas? ¿Por qué una historia ficticia? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿no había una historia real que contara lo que queréis contar? Al final, el director, estuve leyendo entrevistas, tiene como muchas cosas que quiere decir. Que la película se trata de esto otro, de la experiencia inmigrante, de la experiencia del judío, de la experiencia del... Dice, uno que lo leí que incluso me llegó a sonar un poco pretencioso. La película es un monumento a aquellas mentes que murieron en el holocausto y los fantasmas de su trabajo no realizado. Como que a lo mejor este loco no existió en la vida real, pero pudo haber existido. Y no sé, me quedé con la duda como, ¿por qué estamos viendo esta película? O sea, ¿qué? Y me puse a ver, ya, ¿quién es este director? El director es un gallo, un gringo, que como que intentando justificarse, dice que tiene ascendencia judía lejana, de parte de su madre. Entonces como que, yo soy un judío, tengo que contar la historia de mis pueblos, no sé qué onda. La esposa es de Noruega. Desarrollados durante 7 años la película juntos. No sé, o sea, ¿por qué quieren contar esta historia ellos dos? O sea, lo que le importa a ellos, entiendo que, por ejemplo, que su esposa es inmigrante, hablar de esta la experiencia inmigrante, yo creo que eso es donde la película como que logra a meterse como en algo bien interesante, que es cuando ella está conversando el Adrien Brody con su esposa, con la Felicity Jones, y se dicen, no nos quieren aquí. O sea, ellos no nos quieren aquí, no quieren a la gente como nosotros. Este país está podrido, dicen ahí entre medio está la frase. Este país está podrido, que habla efectivamente del sueño americano que ya no existe, que mucha gente no ha podido lograr. Yo creo que por ese lado estaba como algo interesante, un punto de vista interesante que decir. Pero a lo mejor no me acuerdo de quién lo decía, que con Nacho creo que lo conversamos harto, que es como... Hay muchos temas que esto es otra película. Esto que tenía aquí es otra película, es otro tema. Pero al final... La película encuentro que sí quiere ser como un poco artsy, como un poco Oscar bait. Encuentro que esto sí es como una película Oscar bait, en mi opinión. Pero que no significa que esa película sea mala. O sea, es porque llega a ser Oscar bait y ha ganado, está nominando no sé cuántas cosas, porque es muy buena película en todos sus aspectos. Pero no podía ser como simplemente un arquitecto que quiere llegar acá a intentar surgir. No, es que tiene que ser surgiente del holocausto, con su familia separada, y que la hija no, y que la sobrina no puede hablar, y que lo violan, y que así como que es lo más terrible. Tiene que haber un abuso sexual. Claro. La sobrina se parecía a Harry Potter, era idea mía. Se parecía al Daniel Radcliffe, se parecía a Caleta. Yo decía como igual la niña. Pero esa cosa que Frank. como que necesitaba todos los clichés. Y también, bueno, quizás podemos hablarlo más adelante, como por qué fue nominado tanto, porque está bien que sea una película muy bien hecha en aspectos técnicos, pero todos los años hay películas que están muy bien en aspectos técnicos, con cosas como guiones deficientes y que no son nominadas a muchas cosas. Pero de repente siempre hay... Perdón, pero igual de repente tenéis como... Hay películas que todos los años como son nominadas muchas cosas, y uno se pregunta, ¿por qué? Y que al final uno, no sé, por ejemplo, hay años en los que de repente todos los años como la película del racismo para que te sientáis bien, que es como que los negros y los blancos se llevan bien.
y que sí a Oscars y nominada. Hay todos los años una película sobre los judíos que se gana no sé cuántas cosas. El año pasado, y nosotros conversamos harto sobre esto el año pasado de la zona de interés, de más o menos de qué intentaba decir, es como que si se justificaba esa película o no, un poco. Y al final yo llegué a la opinión de que sí, pero eso fue después de que el director como que aclaró su punto, porque yo tengo una duda muy grande respecto a los votantes de los Oscars, que bueno, como en Hollywood, y hay hartos judíos ahí, como si se dan cuenta por el punto de vista de las películas que están votando, como que ven, oh, me veo representado aquí y votan. Pero siento que a lo mejor no se están dando cuenta del mensaje de lo que la película realmente está queriendo decir. Y yo creo que eso el año pasado, con la zona de interés, les llegó en el poto cuando el director como que demostró de que cuando salió a recibir su Oscar y a decir como no puedo creer que mi gente de mi pueblo está cometiendo esto mismo a la gente de Gaza hoy. Y eso le llegó en el poto, que básicamente desapareció de la faz de la tierra ese director. Nunca subimos más de él porque se fue como en contra de como el punto, ¿cómo se llama?, de habla común de como la comunidad judía en Estados Unidos. Entonces yo creo que esta película como que al llegar a todos esos puntos de Oscar Bait, de que es como el pianista en esteroide, si fuera una historia real, yo la dejaría pasar, pero como es ficticia, cuestiono mucho como la intención del director realmente, que lo encuentro que es una película Oscar Bait, y eso la verdad es que me deja como un mal sabor de boca, porque tenéis todos estos aspectos técnicos espectaculares, a favor de qué estáis contando con esta película. Eso es como lo que me dejó la lata, pero bueno, ya hablé mucho. ¿Alguien más que quiera hablar? Eso. Yo quiero hablar un poquito respecto al Oscar Bait. O sea, yo creo que hay que decirlo más literal todavía. La película es política y es una película sionista y es una película que llega a prestarle ropa a los judíos justo en el minuto que le conviene que llegue. O sea, probablemente el productor de esta película es judío, vio la visión hace 2-3 años atrás y dijo, vamos sí a los Oscar. O sea, está pensada desde antes el hecho de que sea este pianista en esteroides. Por favor, ya que estamos en ese punto, por favor, desarrolla un poquito más la idea para que los espectadores entiendan un poco el contexto. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué es sionista la película? Por favor, bueno, que de ese punto yo quisiera que lo profundizara. O sea, la verdad, la película iba como una película clásica, épica, a pesar de que sea una biopic falsa. Pero yo creo que el problema va en el epílogo, porque en el epílogo casi te muestran al personaje que hizo toda su obra como por una especie de venganza, y es casi así como todavía los estamos mirando y todavía vamos a dominar el mundo. Entonces ahí creo que ahí se cae la película, ahí se muestra demasiado la naturaleza que tiene la película, ahí en el epílogo. Ahora, si me preguntan, para ser un poco, yo siempre soy un poco amarilla con las películas, trato de encontrarle lo bueno y lo malo. Creo que igual si generó harta, no sé, si a la gente le gustó harto esta película es porque igual es una película contundente, que hace rato que no se veía una película contundente, o sea, una película que dure harto, que te entregue contenido, harto rato. Sí, creo que la mejor parte está en el tercer acto, ¿cachai? Está desbalanceadísima, porque me tienen 2 horas mirando nada para recién encontrarle el punto en el tercer acto. Entonces, entonces yo creo que ahí está, pero yo creo que a la gente le gustó porque se ve seria, se ve una película solemne, que es como igual lo que me pasó con Cónclave, que se ve una película súper solemne, pero es una película que a mí en lo personal encontré de entretenimiento, una película de cable. ¿Cachai? Pero se ve solemne. Entonces creo que con The Brutalist pasa lo mismo. Y bueno, y el epílogo ya, yo creo que ahí Gabriel creo que muestra la naturaleza de lo que es la película. Es netamente política, es un mensaje sionista y que llega en un momento súper crucial y que funciona de cierta manera, un gran truco. Oye, yo veo que el Cristóbal ahí está muy emocionado por hablar, pero puedo mencionar una cosita. Por favor, primero. tú da tu opinión. Yo voy a reservar mi opinión para que usted la dé primero para después ya relajarme un poco, porque también estoy muy emocionado. Y además que es un tema interesante por lo menos, ¿ya? Así que lo vamos a tratar con su seriedad, espero. Siento que Dominga tiene mucha razón en cuál es su apreciación de la película. Y me da un poco de lata, personalmente, que mucha gente
como el proto cinéfilo mamador, como se le llame, estoy seguro de que a mucha gente la película le aburrió, o no le gustó, o no la entendió, pero el discurso que prevalece mediáticamente es, no, es que es una maravilla del séptimo arte contemporáneo, porque... y parten con cada descripción abstracta, con palabras rebuscadas. ¿Y por qué no son sinceros? O sea, yo creo que si una película, si a uno no le gusta, uno tiene la libertad de expresar el porqué y sigue siendo una perspectiva válida. Y yo me he sentido, por ejemplo, súper solitario estos últimos días porque había leído todo este hype que había por la película. No, es que una obra maestra. Y yo la vi y no me gustó. Y, y me Yo la sentí vi 13 veces hoy. yo la vi 2 veces. Me la repetí precisamente porque no podía entender qué es lo que yo no estaba viendo y que todo el mundo parecía que estaba viendo en la película. Así que dije, no, voy a, voy a verla y voy a encontrar aquello que no vi la primera vez, porque qué sé yo, no la vi de la forma en que tenía que verla o qué sé yo. ¿Y qué Y encontró? resulta que, si bien la película me gusta un poco más que la primera vez, porque pude encontrar algunos detallitos de subtexto que encuentro que la enriquecen, sobre todo en el primer acto y la segunda mitad del primer acto. Perdón, la segunda mitad del segundo acto. Siento que sigue siendo una película a que no le encuentro aquel factor como divino, casi, que todo el mundo le está encontrando. Y siento que uno debería ser más sincero. Estoy seguro de que no debo ser la única persona en el mundo a la cual no le ha gustado. eh, y eso está bien, eso está bien. Pero me he sentido súper solitario en el sentido de que pareciera que mediáticamente soy la única persona que no tiene esta opinión tan perfecta sobre O la sea, película. yo no sé, yo soy bien hater de las películas en general, pero yo sí trato de ser lo más objetiva posible. Entonces yo creo que la película, objetivamente hablando, sí está muy bien lograda. Entonces, desde ese punto yo no podría decir esta película, independiente de que te aburra o no, es una película bien hecha. Y que en el fondo yo cuando digo una película bien hecha es cuando toman los elementos, las herramientas audiovisuales, cinematográficas, precisas para narrarte algo. Y aquí te toman a unos actores que estaban precisos, te toman una historia que si eliminamos el epílogo también hubiese sido bastante precisa igual. Independiente de que fuera una ficción, en el fondo igual te están retratando lo que es una arquitectura en una historia biográfica, ¿cachai? Entonces en el fondo te están tratando de plasmar en un personaje humano lo que es un estilo de arquitectura, y lo cual ahí hay algo súper interesante y rico. Ahora, yo creo que el problema es simplemente que era una película política que la trataron de hacer pasar piola y la echaron a perder al final. Y para ser sumamente evidente el discurso político. Y también creo que la duración de 3 horas 40 no se justifica. De verdad Sí. creo que hay que bajarle por lo menos media hora y no te cambia nada, ¿cachai? No genera absolutamente ningún cambio la película. Sí, de hecho, algo que yo sentí viendo la película era como, ¿por qué estoy viendo esta escena? Por ejemplo, me acuerdo de una en particular que no es tan importante, es muy breve, pero es la escena donde están cenando junto a Gordon y su hijo. Gordon era este personaje que era como el amigo negro de Laszlo. Y están cenando y él empieza a hablar sobre su difunta esposa. Y termina con un chiste en el que su hijo le dice, sí, me acuerdo de mi mamá, simplemente quería hacerte más fácil. Eh, ¿En qué le aporta narrativamente esa escena a la película? Porque el personaje de Gordon es simplemente una herramienta del guión, un personaje secundario de soporte, y ayuda a evidenciar más la xenofobia que hay en la familia de Van Buren y en la cultura norteamericana en general. Y es su único propósito. Pero el personaje, uno podría decir, tratando de justificarla, que esa conversación ayuda a que Sofía tome la decisión después de, no, es que tengo que volver a mi tierra porque es lo que nos corresponde por derecho y todo eso, pero eso ya es súper rebuscado. Esa escena se merece una tijera. ¿Y por qué? Y ahí me pregunto, si hay tantas escenas así, que no aportan narrativamente a la historia, pero sin embargo ahí están aumentándole la duración, ¿por qué está nominada a mejor montaje? Hay unas secuencias musicales donde tú puedes ver rítmicamente, apreciar la arquitectura, como tú bien dices, y están muy bien hechas. Logran que tú te entretengas viendo las formas, la geometría, que es algo también muy típico del brutalismo. Pero, ¿por qué de repente hay unos jump cuts? La película tiene muchos jump cuts y son incómodos de ver.
y son en escenas donde no necesariamente están buscando incomodarte. Entonces yo me pregunto por qué esta Syamka ahí, hay un personaje que está en 45 grados y de repente cortan, porque sí, a un plano frontal con el mismo valor de escala. ¿Por qué hacen eso? Entonces, comparto lo que dices tú, Dominga, en que la película en aspectos técnicos es un coloso de ver, pero cuando hablo de una película me fijo en lo narrativo. Si bien tratan, al igual que tú, muchas veces de ser lo más objetivo posible dentro de lo que se puede, ya que el cine es algo igual súper subjetivo, muchas veces también dejo que mi propia sensibilidad personal ayude a menguar un poco o a moldear mi juicio. Y yo tengo que admitirlo, soy una persona soy un weón muy llorón. Me emociono con mucha facilidad con las películas. Lloro con mucha facilidad también. Y es muy habitual si le preguntan a cualquier persona que me conoce que ha ido al cine conmigo, a mi propia polola, les va a decir, en efecto, es así. ¿Y qué me pasa viendo El Brutalista? De que no logro conectar con la historia, no logro conectar con su personaje. Cuando ya profundice un poco en mi opinión, voy a mencionar el porqué. Tiene que ver sobre todo con el guión, pero la película no me genera nada. La historia no me genera nada, no logra conectar conmigo. Entonces, esa es una de las grandes razones por las cuales esta película no me gusta. Pero antes ya de seguir dando la lata a Cristóbal, por favor, ¿qué es lo que querías decir? A ver, como decían bien, esta es una película política. Es una película, por sobre todo, quisiera usar ciertas palabras que creo que se me permiten porque estamos en un apartado de ficción. Ya, porque este es un programa que es nuestro, es libre y cualquier cosa que se diga, onda, lo pueden buscar en Wikipedia, lo pueden buscar en cualquier lado. ¿Cachai? Entonces, creo que no vamos a hablar de que intereses políticos, económicos y cosas así están detrás del cine. ¿Ya? Sin embargo, mi opinión, no quisiera que se tomara a favor ni en contra de algún bando, porque no es necesariamente lo mío, ¿ya? Pero sí, dejando un poco afuera todos los aspectos técnicos, me puedo permitir imaginarme ciertas cosas. Por ejemplo, me cuesta imaginarme que esta película, con los temas que trata y con los personajes que tiene, costó $9 millones, ¿ya? Me cuesta imaginar que una persona de la nada tome a actores con tanta carga semántica ¿cachai? Del pueblo escogido, que es importante, y haga una película que se gane todos los Oscars y que tenga la difusión y los elogios que se tienen así, una persona de la nada. No puede ser así. Entonces se me permite imaginar que esto tiene un montón de intereses y un montón de cosas metidas detrás, ¿ya? Entonces vamos un poco a hablar de eso, que es lo que a mí me interesaría hablar de esta película, ¿ya? Se entiende que el pueblo hebreo en algún momento fue un pueblo sin país, ¿cachai? Ellos tienen como herencia la tierra prometida, Jerusalén, y toda esa parte, así como todo Israel, lo que es ahora Israel. Entonces, un pueblo que ha vagado por todo el planeta, ¿cachai? Una crisis similar a lo que pasaron Venezuela, pero a una escala mucho más bíblica, si quieren decirlo. Entonces, este grupo de personas que ha alcanzado gran importancia dentro de los medios y que maneja, ¿cachai? Así como su opinión es importante, por decirlo por lo bajo, entonces esta película empieza a ser cada vez más grande, ¿cachai? Es tan colosal, es tan gigante, que el nombre brutal, así como el brutalismo, es perfecto, aunque esto de arquitectura tenga quizás poco, ¿cachai? En un apartado que no tenga que ver, pero esto es tan grande, es tan colosal, es tan limpio, prolijo, y es tan en blanco que yo no sé si acaso esto es un manifiesto, intentan decir algo, es política, es difícil decirlo, entonces vamos hilando. El personaje de Laszlo, que no existe, está inspirado en ciertos arquitectos, es un ser súper egoísta, súper pasional, en un buen y mal sentido, pero pucha, me cuesta ir por donde quiero ir, ya no me quiero desviar, sigamos en la misma línea. Laszlo, en otros lados le dicen mal protagonista. Claro, pero es que él es un personaje de un pueblo, ¿cachai? Podéis verlo como Dune, ¿cachai? Podéis verlo como el elegido, podéis verlo como el Luke Skywalker, ¿cachai? Bueno, los judíos son los Fremen en todo caso.
Exacto, pues, ¿cachai? Entonces hay tanta cosa que viene detrás del pueblo que si vaya hilando vaya a encontrar demasiado debajo de la alfombra, pues, ¿cachai? De hecho, Laszlo Toth son nombres que se supone que deberían ser normales en Hungría, pero el Toth es el dios de la sabiduría egipcio, ¿cachai? Es el Ibis, si no estoy mal, y se relaciona con hartas figuras también del esoterismo, ¿cachai? Es el Mercurio, es Hermes, es el que trae el mensaje. Cuando tú entras en la película, tienes un plano de la Estatua de la Libertad al revés, ¿cachai? La Estatua de la Libertad es la que trae la luz. Entonces, esta película te viene a decir, nosotros llegamos acá, después de todo lo que hemos pasado, y vamos a construir un templo, ¿cachai? Que va a ser gigantesco. Quizás nos tome mucho tiempo, quizás sea duro porque hemos sufrido, pero esto va a ser como algo que nunca hayan visto, ¿cachai? Y se forja y se crea de una manera tan única que para muchas personas puede ser súper ajena, que tú puedes ver esta película 2 veces y si no entendís así como hacia qué lado se va, te vaya a aburrir. Yo la vi la primera vez y aguanté como media hora y dije, no, esto no lo soporto, no entiendo. Pero después me dije así, no, Cristóbal, tú tienes una responsabilidad de esta película, requiere que tú aprendas y estudies y entiendas cuál es el trasfondo político, de qué está, así como cuáles son los valores de que te transmite esa fotografía tan fuerte, ¿cachai? ¿Por qué tenemos un plano de la Estatua de la Libertad así, pam? ¿Por qué tenemos una cruz entrando por el techo así y tenía un plano en una película, ¿cachai? Que no se ocupaba hace 50 años. Entonces el cuidado, el detalle de esto es tan sagrado que no te están contando cualquier cosa. 3 horas, si bien pareciera largo para lo que se está contando y quienes lo están contando, así como se van a tomar todo el tiempo que quieran, porque esto se va a hacer, imagino que bien. Y a ver, puedo seguir hablando hartas cosas más. Lo hacen todos espectacular y siento que igual ahí está el tema del glamour, el tema de lo de Laura, Walter Benjamin, el tema de que siempre se habla, de que se le otorga un poco de espiritualidad o de gloria a esta película que quizás no lo tiene. O quizás sí. Pero por eso, requiere responsabilidad y estudio, requiere altura de mira y saber de cine, ¿cachai? Requiere muchas cosas. Eso. Interesante lo que mencionas sobre todo de la Estatua de la Libertad, porque es parte de la imagen de apertura de la película. Y Es esa el póster. imagen, sí, exactamente, y esa imagen de la Estatua de la Libertad invertida ya te dice muchas cosas a nivel simbólico. Quizás, retomando un poco lo que estábamos hablando sobre esa idea, es que una de las cosas que a mí me molesta sobre cómo lo abordan en la película es que hay muchos acontecimientos que transcurren a lo largo de la historia que tienen un razonamiento simbólico detrás de ellos. Y si uno elimina dicha simbología, la historia no necesariamente se sostiene por sí sola, sobre todo por su protagonista. Porque yo siento que el problema que tiene Laszlo, y que en el caso personal mío no me permite empatizar con él, es que sufre de algo muy parecido a lo que tiene Arthur en Joker 1, que es que el guión lamentablemente no tiene, o las tiene, sí, o quizás los tiene al principio, pero luego los abandona por completo y trata de hacer que la única forma que tú tengas de empatizar con Laszlo sea a través de la lástima. ¿Por qué? Porque el guión se encarga. Sobre todo después del interludio, de pisotearlo una y otra y otra y otra y otra vez, y me acuerdo de lo que decía Maki sobre los valores de escena, donde él categorizaba escenas según el valor irónico, el valor positivo y el valor negativo. Hay escenas que pueden tener una resolución más bien negativa, positiva, y si tienen ambos valores, se queda en lo que se llama como ironía. Pero cuando hay una película que solamente se refugia en un solo tipo de valor, la película tiende a ser un poco aburrida, precisamente porque se vuelve muy poco dinámico, y la audiencia empieza a verse como sumergida en una fosa de negatividad, de pesimismo, o en un arco iris como irreal, donde... Igual puedo justificar, te encuentro toda la razón. Con el Joker 1 a mí me pasó lo mismo, que creo que la película iba negativo a un nivel inverosímil.
Claro. Pero aquí me pasa que este negativo es para darle cierta esperanza al personaje norteamericano, al millonario. Porque en el fondo tú ves o esperas la luz desde este personaje. Tú cuando lo ayuda, tú le crees que lo está ayudando, ¿cachai? Entonces necesitáis que el personaje esté negativo para que el antagonismo, la luz esté en el otro personaje. Entonces cuando viene el gran quiebre, que yo creo que ese es el gran problema de la película, que realmente la película le da todo el poder a ese quiebre, la violación. Antes de eso no es muy poderosa la película. Entonces necesitáis todo este tiempo, estos negativos como para tú haber tomado la confianza y ver la esperanza en este personaje y tú sentirte como confiado con este personaje para que al momento del giro fuera más potente. Pero yo comparto que la película es depresiva, es súper depresiva la película en general. Y creo que con un poquito más de matiz también hubiese quedado por lo menos un poquito más justificable la duración también. De hecho sí, pero ¿sabes qué? Hay algo en lo que estoy más o menos en desacuerdo, porque si bien, claro, hay una razón narrativa de por qué están eligiendo pasar de negativo en negativo, pero todo en la narración tiene que haber un balance también, siento yo. Y cuando no estás utilizando ese desbalance con un propósito, el balance es súper importante. Y en este caso, Laszlo no me parece necesariamente un buen protagonista, porque nosotros lo vemos al principio como este hombre que viene con este sueño de empezar una nueva vida en Nueva York, de seguir este sueño americano del que tanto se habla, y uno ve esa esperanza en él, cuando se despide de su compañero de viaje en el bus y está todo contento. Es genial, uno se siente súper bien por él, como, oh, ¿qué es lo que le depara ahora? ¿Ya? Pero la película llega a un punto en el que no solamente le basta con destruirlo cada vez más, destruir su esperanza en poder construir un futuro en Nueva York, sino que Laszlo es un personaje, como bien decía Cristóbal, egoísta, pasional. Es un personaje que se convierte en un personaje pasivo a lo largo de la historia, y eso no te ayuda en los negativos, porque al menos uno con Arthur veía que, entre comillas, porque también es rebuscado, Arthur intentaba ser un comediante, intentaba hacer reír a la gente y no le resultaba, pero había una persecución activa por su deseo. En el caso de Laszlo, claro, a un nivel incluso subtextual, sabemos que él quiere intentar surgir en Nueva York, y eso es lo que él persigue, tratar de poder edificar obras sin tener que despojarse de su memoria, de su cultura, de su identidad. Eso es lo que él quiere. Pero Laszlo no nos dejan ver lo que Laszlo hace por ello. Nos dejan ver las consecuencias de. Cuando le rechazan su primera obra, que es la biblioteca, lo vemos trabajando en la Constru. No lo vemos buscando trabajo e intentando como empezar una carrera de arquitectura acá, sino que lo vemos como, ya lo rechazaron otra vez, de inmediato. Y se convierte en un personaje pasivo donde que el guión lo va en segmentos, arrastrando de un lugar a otro, y eso no te dice, quiero que este sujeto triunfe. Súmale a eso, que el weón cada vez que tiene la chance de poder hacer algo, cae en la droga. Se droga, cae en el vicio de las mujeres, de las fiestas suburbanas. Y yo tengo muchas ganas de contradecirte. al tiro, solo quiero terminar una cosita, que es que entiendo que él ha pasado por unos horrores que son inimaginables para cualquiera de nosotros, o sea, vivir el holocausto, vivir en el fantasma de la miseria cuando estás intentando resurgir en otra tierra, donde todo el mundo parece que quiere despojarte de tu identidad, de tu memoria, debe ser horrible para cualquier ser humano. No le estoy pidiendo que siempre esté feliz, ¿ya? Sino que hay formas, creo yo, que siempre es muy delicado trabajar con el tema de la depresión. Lo comentaba de hecho con mi pareja cuando fuimos a ver A Real Pain, de que qué gran forma en esa película de poder representar en pantalla a una persona con un dolor tan grande como lo es la depresión. Y lo hace con una fidelidad, siento yo, que no he visto en una película, y no he visto en otra película. Y acá siento de que a ratos se cae como en la caricatura de,
la depresión en una persona significa que siempre va a estar destruido, siempre va a estar teniendo necesariamente tendencias autodestructivas, siempre va a tener que estar pasando de negativo en negativo. Y eso no me ayuda a poder conectarme con Laszlo. No me hace querer verlo triunfar, sino que simplemente después veo a un sujeto que simplemente va a ahogar las penas en la droga y en las mujeres. A mí me hubiese parecido súper inverosímil que el tipo estuviera feliz haciendo su obra. O sea, yo creo que esto que cae en la droga, de hecho, a mí me parece por qué no estaba drogado desde que llegó a Estados Unidos, ¿cachai? O sea, yo creo que sí viene con un trauma terrible, o sea, estamos hablando que viene del Holocausto, que es lo que nos vemos, o sea, ya hemos visto muchas películas muy, muy extremas del Holocausto, entonces ya nos saltamos ese trauma. ¿Cómo muestras tú en pantalla que viene desde ese trauma? Por otro lado también, él mantiene reprimido todo este plan, porque en el fondo esto de querer hacer esta iglesia y que quede perpetuado en su legado, o sea, lo escuchamos en una conversación al principio con el millonario, la primera vez que va a cenar, pero en el fondo él sabe que está siendo humillado y él tiene que reprimirse toda esa humillación para lograr su objetivo. Entonces, yo creo que en el fondo lo que le da el payoff, por decirlo de alguna forma, al espectador es que al final lo logra en base a que él logró reprimirse. Es algo que hace usualmente las personas, ¿cachai? Aguantan un trabajo que no le gusta, ¿por qué? Porque, no sé, quiere lograr comprarse un auto, por decirte algo, viéndolo bien en escala cotidiana. Entonces, como que en el fondo, este negativo es para decir que toda esa represión la plasmó en su obra. Y en el fondo eso es el brutalismo, eso es lo que es la arquitectura brutal. En el fondo es toda esa represión de dolor convertida y mostrada en esa arquitectura. Entonces como que siento que igual, y aún así creo que sí hubieron momentos de matices, o sea, no sé, cuando llega la esposa, igual también él se siente feliz y descolocado cuando el millonario le ofrece las cosas en bandeja. Yo creo que sí hay matices, y yo creo que hubiesen quedado muy inverosímil si hubiese tenido como este trabajo así como más de, yo me la puedo y estoy feliz haciendo mi obra, porque no, el tipo realmente estaba sufriendo haciendo la obra y le costó hacerlo, y de hecho por eso te dan ese epílogo, es como para enrostrarte, mira todo mi dolor y logré hacer esto. Entonces yo creo que ahí está, pero a mi apreciación hubiese quedado raro si es que hubiese sido como el héroe, que yo creo que es muy bueno que lo hayan dejado oculto en el fondo, que esta intención la haya dejado oculta. No, estoy de acuerdo contigo. Sí, tampoco quería decir que es un personaje que tiene que estar riéndose de vez en cuando en la película, sino de que para bien o para mal, la forma en que eligieron contar esta historia, como que requiere de todos los factores negativos que conlleva su contexto, como su depresión, como su dolor, estirar el chicle. Yo creo que yo estoy en desacuerdo con que solo va de negativo en negativo el personaje. Encuentro que hay una diferencia entre algo como lo que le pasa a Arthur Fleck en Joker a lo que le pasa a este personaje, porque a este personaje se le presentan muchas oportunidades para salir del hoyo. Y él quiere seguir adelante, porque él, o sea, yo lo entendí como que es porque una persona que quiere, que como de que lo dice, como siente una necesidad muy fuerte, está como en la conversación en esa escena que tiene con el Guy Pearce, que es como de dejar como su mensaje, como lo que quiere de él representar, dejarlo en su obra. Eso era de hecho, como lo que lo motivaba, porque su esposa, o sea, solamente conversar con su esposa, así como que habla con tu esposa y eso ya te va a ayudar. La esposa tuvo razón, cada vez que ella hablaba ya tenía razón y él nunca la pescaba. Pero no es porque, es que le pasa cosas de mal en mal. Es que él se volvía a meter en las cosas de mal en mal, porque él quería como, tenía una, como su todo, se enfocó tanto en completar esta iglesia, que valía la pena todo, valía la pena endurar básicamente cualquier cosa. O sea, valía la pena endurar la violación, quedarse callado con eso, soportar el que lo trataran súper mal, porque es que valía la pena porque iba a construir la mejor obra de todas, ¿cachai? Y que debajo de sus mismas narices iba a construir una cuestión que al final, bueno, que está en el epílogo, que te lo explican diciendo, lo que quería decir mi abuelo con esta obra era que, ¿cachai? Como
te lo dicen. Sí. Y Y te ahí lo lo dicen echaron a perder, ahí lo echaron a perder. claro, Pero, Es pero en una el fondo lo explicación hacen con por manzanas. eso. Sí. En el fondo ese epílogo, en el fondo es para que tú sientas el epílogo y no odies el epílogo, toda esta travesía, toda esta represión es para que tú no odies el epílogo. Yo creo que en el fondo es como para decir, tenía un punto, lo resistió porque realmente logró hacer un impacto, ¿cachai? Pero creo que estuvo muy mal logrado eso, en verdad. Hablando- Sí, pero Dale. antes de cerrar el punto, no creo que esto se esté haciendo como que Brady Corbett, el director, quiera hacer que este personaje vaya o vuelva o crezca o se achique. Laszlo, como decía y vuelvo a pensar, es la personificación del pueblo hebreo en Estados Unidos y la creación del Estado y del país de Israel. Y cómo fue que por debajo de las narices lograron hacerse con todo así como con todo y derrotar a sus enemigos, pues, ¿cachai? Entonces, Exacto. ¿por qué él es como es? Así como, ¿por qué tiene ese talante? Porque así es el pueblo, así como la cara que quieren colocar, esa cosa dura, fría, que a mí en lo personal me deja súper deprimido, súper abajo, ¿cachai? Es difícil, es difícil. que quizás hablando un poco más de eso, es que yo creo que ahí donde está como donde cuestiona el director de que tiene como todas estas ideas metidas del sueño americano y también la idea de Israel y como este pueblo, este lugar, la tierra prometida, de que les muestran acá si llegamos a Estados Unidos, que supuestamente es el lugar del sueño americano, de la Estatua de Libertad, del que el que trabaja va a surgir, y vive una vida de mierda acá, y los tratan como basura. De que al final, con lo que te está diciendo es que al final escapamos a un lugar que no era tan mejor, era un poco mejor, o sea, no nos están cazando para matarnos, pero tampoco nos quieren acá, como nos querían exterminar en Europa. O sea, es como básicamente lo mismo. Necesitamos, como que es una película que intenta justificar, claro, la creación del Estado de Israel, como es que mira cómo nos tratan en este país. Necesitamos, o sea, no nos quieren en Europa, no nos quieren en Estados Unidos, necesitamos nuestro propio lugar. Y da lata eso. Claro, Siento que da lata, dan como un poco la lata. Así pero- como ese sentimiento, ¿no? Claro, pero es Lo que yo mencionan. encuentro que hay tantas películas de migrantes y no sé si es que la idea de como la experiencia migrante sea tan como la respuesta de todos los que han tenido una mala experiencia migrante es como, nosotros, ¿cómo se llama? Pedimos de vuelta regresar a nuestra tierra, o quizás sí, no lo sé, pero que en las Todos películas... tienen que esforzarse. en las Todo películas- el mundo tiene que esforzarse. Claro, sí. pero digo que en las películas retratado como idea de que tenemos que volver a nuestra tierra. Y efectivamente el pueblo judío no tiene una tierra a la que volver. Entonces, no sé, ponte tú. Con la idea estaba pensando como en cómo tratan así, por ejemplo, que está ahora se está hablando ahora en Chile con los venezolanos, ponte tú. Eso. Los venezolanos tendrán su idea de que, puta, nos tratan como la wea acá, me gustaría poder volver a mi tierra. Obviamente la tierra de ellos está un poco para la cagada, pero tienen como, no sé, tienen un lugar al que volver. Está Venezuela ahí, ¿cachai? No se hundió en el mar. En cambio, no sé, los judíos, claro, no tienen un lugar al que volver. O sí, no sé, porque... Ahora sí, po, ahora sí. O sea, po, claro, ¿viste? lo crearon, pero... O sea, Ahí está el sabemos ejemplo, lo que costó ¿cachai? que lo crearan, ¿cachai? Desplazando a otra gente. Efectivamente, cuando pensé que le iba a decir como... Bueno, nos queremos ir a vivir a Jerusalén. Es como, ¿y a dónde van a vivir? En la casa de algún palestino, pues bueno, o sea, como de ahí van a sacar a algunos palestinos y van a vivir en esa casa, pues bueno, o sea... Es como el meme así, murieron algunos, pero no los conocíamos. Exacto. Entonces, es como una película que efectivamente está como... existe para justificar como el punto de vista sionista. Y eso por eso pensé como, ¿por qué este director? ¿Por qué crees este director que dice como, tengo ascendencia judía de por allá? Y la escribió con su esposa que es de Noruega. ¿Por qué están contando ellos esta historia? Porque quiere el Oscar. Porque Exacto. ellos cuentan las historias. Ellos cuentan las historias. Todas las historias. Eso Yo me creo recuerda- que es porque quiere el Oscar. O sea, en general, a mí me parece que es muy inteligente la película. O sea, independiente de que podemos estar a favor o en contra, la película es súper inteligente porque ocupa signos, ¿cachai? Que pueden ser ambiguos, que una persona lo va a tomar de una forma, que otra persona lo va a tomar de otra forma. Justo Trump se mandó como, antes de la película, se manda como un speech y dice una cosa así como, tenemos que eliminar toda la arquitectura brutalista de Estados Unidos porque no nos pertenece. Y Donald Trump lo dijo antes de que saliera la película. Y entonces hay mucha gente anti-Trump
Entonces, entonces como que deja contento a los anti-Trump y por otro lado también genera controversia y la discusión que te debe generar una película de Oscar, que yo estoy muy, ¿cómo se llama? De acuerdo con Gabriel, que es un Oscar bait, ¿cachai? Claro. Entonces, en el fondo, como para cerrar la idea, independiente de lo que miremos, de los signos que hay, y si la vemos simplemente como una obra, como un director que se quiere consagrar, ocupó los signos necesarios para generar una película, ¿cachai? Que iba a ser controversial y que te iba a generar cierta retribución. Es como un poco lo que hacen los directores chilenos, que siento que Pablo Larraín lo hace mucho, el otro, el de Una mujer fantástica, que realmente... Tú veis las películas de... ¿Cómo se llama? Paula. Sebastián Lelio. De Sebastián Lelio, ¿cachai? Y tú decís, ¿por qué este tipo está contando esta película? Así como que tú veis no tiene ninguna... Pero el tipo anda buscando la película que va a generar un discurso, ¿cachai? Independiente de que lo encarne, ¿cachai? Anda buscando hacer la película necesaria o que va a generarte una escalada en tu carrera. Claro, que es parte también lamentablemente. En ese sentido te encuentro toda la razón. O sea, el tipo supo utilizar las herramientas que tenía disponibles para despegarse una carrera y tener un premio, a pesar de que él ya había hecho otros largometrajes antes, pero ahora está teniendo este revuelo mediático por la película que hizo. En ese sentido te encuentro toda la razón. Pero como ya lo habíamos estado conversando antes, a mí no me gusta mucho cuando el cine se refugia en la discursividad. Yo soy más como de la idea de que el cine... Sí, el cine... Por eso defiendo la idea de que el cine no trabaja con mensajes, porque cuando uno piensa en un mensaje, en un discurso, uno podría comparar el cine con la propaganda, por ejemplo, como de la Segunda Guerra Mundial, que era propaganda disfrazada de cine. Lo es. Y ahora no, es muy distinto ahora. Entonces, sigue siendo lo mismo. Yo creo que el cine tiene, y de hecho lo hice ahora en el último curso que hice, para mí hay 3 grandes objetivos en el cine, y no son excluyentes uno del otro. Primero, generarte mímesis. Eso es como la respuesta emocional que te debe generar cualquier película. En segundo lugar, que sea un negocio. Y en tercer lugar, claro, que sea política. Cuando tú logras tener una película que tiene los 3 puntos, generas un Oscar bait. ¿Cachai? A mí no me gusta ese tercer punto. No me gusta pensar en cuestiones políticas cuando se trata de arte, porque sé que es algo que está ahí y que es imposible que se vaya, pero yo trato de concebir, y esto es súper idílico de mi parte, lo sé, ya lo sé, pero trato de concebir las películas como obras que tienen un punto de vista, es decir, que comparten una perspectiva que tiene que ver con la interioridad y el mundo emocional de su autor, y simplemente tú como espectador vas a ser parte de ese punto de vista que quizás es muy diferente al tuyo, al como tú concibes la vida, y esa experiencia puede que te ayude quizás a cambiar algo en ti, a cambiar la forma en que ves el mundo. Pero es una invitación abierta por parte del autor para que tú en esa experiencia puedas aprender algo y cada persona va a aprender una cosa diferente probablemente. Yo creo que esa es la riqueza de una obra narrativa. A mí no me gusta cuando las obras se refugian solo en un discurso específico que la gente tiene que entender de una forma específica. De hecho, acá se nota de que, como mencionábamos antes, hay como 2 historias distintas de cierta forma, porque es una historia que sí o sí trata sobre cómo pareciera de que el sueño americano es solamente para aquellos que pueden reconocer la supremacía de la cultura norteamericana, como identificar en ellos como una suerte de poder, por así decirlo. Y eso se refleja en el arco de Laszlo, un hombre que quiere surgir acá en el sueño americano y sin embargo se da cuenta de que por ser un extranjero nunca va a tener las mismas oportunidades. Y quizás la única forma que tiene de poder dejar un legado y sin perder su identidad tiene que ser regresando a Europa, regresando a su tierra. Pero cuando este epílogo de una forma súper literal y expositiva te cuenta todo lo que se supone que deberías tú saber del personaje a través de sus actos.
De hecho, yo creo que en la película algo que se hace muy bien el guión es que, por ejemplo, aquellas veces donde él se nota que sonríe, en la que él disfruta lo que está haciendo porque está comunicando lo que él quiere comunicar, es cuando sobre la carta, sobre la primera carta que le manda Exebet, él se pone a dibujar el primer plano del primer mueble de Miller e hijos. Sobre la misma carta de su esposa se pone a hacer el primer bosquejo y lo disfruta mientras dibuja sobre la carta de su esposa porque refleja esa esperanza que hay en él. Pero ese tipo de sutilezas se van perdiendo y sobre todo con ese epílogo que uno se pregunta, pero era algo como, en realidad hablándonos sobre lo sionista, como tú decías, Dominga, era algo que, una película que nos quiere hablar sobre cómo el arte trasciende el tiempo, son como ramificaciones de, y la película pierde el foco. No, pues si tú mismo estás diciendo así como de qué va la película, así como, no Por quisiera eso, pensar que la película es política, pero está esto, no quisiera pensar que la película tiene que hablar de esto, pero me estáis diciendo eso mismo, porque ¿cachai? pero Tiene por ahí eso el mensaje. hay O una sea, yo creo discursividad que que es está súper. puesta por encima. Yo creo que por eso a mí no me gustó el epílogo. O sea, si tú me hubieses mostrado primero eliminar a la sobrina, hablando en el micrófono, porque en el fondo ella representa el futuro del pueblo judío, entonces, si tú hubieses mostrado simplemente, sacáis el epílogo y mostráis la obra final hecha, mostráis más obras brutalistas, solamente con ver eso podrías haber llegado a la misma conclusión de la película sin Claro. tener que ser literal, pero realmente ese epílogo es una declaración de guerra donde te lo estoy mostrando literal y explícito, o sea, no podéis no entenderlo. Entonces, creo que por eso el epílogo está mal logrado y ahí como que sí lo convierte en una película política. También Claro. es como ingenuo pensar que no existen películas políticas, porque realmente el cine es una... no me gusta decir arma, pero es como un arma de comunicación demasiado poderosa. O sea, todo lo que vemos, el cine bien hecho, tu cerebro lo va a considerar una verdad. Entonces, científicamente hablando. Entonces, es súper poderoso y obviamente si estamos hablando de que son películas millonarias o están en un estrato millonario de lobby, de conexiones, obviamente cada uno va a buscar sus propias intereses. Entonces casi negar que una naturaleza real del cine. Yo creo que lo importante es como espectador poder entender ese lenguaje y saber lo que estamos viendo. Cuando hay una película política, saber lo que estamos viendo. Cuando es una película hecha por negocio, saber lo que estamos viendo. Cuando es una película hecha con el alma, con el corazón, poder lograr identificarlas. Y a mí eso me pasa con El Brutalista. Si tú me preguntas objetivamente, es una película muy bien lograda, es inteligente. Pero sí, a mí me molestó en lo personal que fuera política explícita, porque si no me ponía ese epílogo, tal vez no hubiese sido tan explícito y me hubiese dejado un poquito a mi imaginación y a mi interpretación, pero me lo dan así, entregado en bandeja. ¿Cachai? Es cierto eso. Sí, ya estamos en la hora, así que, o sea, si quieren decir una última cosa antes de cerrar. ¿Gana o no gana el Oscar? ¿Gana o no gana el Oscar? Buena pregunta. Yo creo que no. Eso. Yo creo que no. Yo creo que no va a ganar. O sea, no creo que gane de actor, ni de reparto, ni mejor película. Capaz que gane mejor guión, porque estos de Hollywood están cagados del mate, pero. Va a ganar todo, se lo merece y tiene como todas las herramientas y todo el lobby, por ahí dijeron, para hacerlo. Y yo antes de terminar, investiguen, ahí está la responsabilidad del espectador. Como decía Dominga, que bueno por decirlo, aprendan a diferenciar entre cine, propaganda, entre mensaje, cine independiente, vean cosas, estudien, está todo ahí, ¿cachai? Así como hay mucho que ver, esta película tiene full referencias de otras películas, por eso se ve como un clásico hecho, así como porque bebe de todos los clásicos, pues bebe del pianista, bebe de películas, muchas películas, entonces investiguen, aprendan, aprovechen, vean cine piola. También. Y por supuesto el canal de Dominga, que es Butaca H10 en H10. Instagram, en TikTok. Muchas gracias. Dominga, en serio, te agradezco con el alma que hayas venido al programa. La he pasado súper bien conversando, ha sido súper grato para nosotros, te lo aseguro. Espectacular. Y ojalá se repita.
No, lo mismo digo, la verdad es que, bueno, yo me invitan a hartas cosas así y bueno, no puedo tanto profundizar tanto de la manera como lo hice con ustedes, así que quedé bastante contenta. Se nota que saben, cabros. Muchas gracias. Gracias, sí, Así muchísimas que gracias alimentaron mi acompañarnos. cerebro. Así Ya, que pues muchas gracias entonces, por la invitación y que se repita. no, gracias a ti y que se repita, en Sí, efecto. cuando tú quieras, si tenías alguna película que te gustaría conversar de nuevo de forma explayada, dinos, oigan chiquillos, les gustaría ver X película, de verdad que podemos tenerte de vuelta en el podcast sin ningún problema, así que cuando tú quieras. Ya, pues, cuando encuentre la película así que haya quedado así como... les aviso. Maravilloso. Entonces, gente, Ya, pues. muchas gracias por ver este capítulo. Nos estaremos viendo la próxima semana con nuestro especial Oscars, que ya se nos vienen encima. Así que nos estaremos viendo, gente. Muchas gracias, Dominga, de nuevo. Y nos estamos viendo. Adiós. Chau.